por este privilegio grande que nos concede poder terminar lo que es nuestro trabajo en la materia, impulsado por su santo y poderoso Espíritu. Nos motiva, nos impulsa a podernos dejar estos lugares, y el propósito, el objetivo nunca ha sido venir a incomodar a usted. El propósito de nosotros nunca ha sido venir a contradecir a su creencia, nunca ha sido venir a generar una contienda con usted, sino sencillamente seguir predicando lo que es la poderosa palabra del Señor, seguir predicando el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de oportunidad de aquel Dios que todo el tiempo permanece mirando la necesidad de cada uno de nosotros, de aquel Dios que todo el tiempo permanece con aquellos brazos abiertos mientras nosotros estamos en la tierra de los vivientes, mientras nosotros estamos aún respirando. Ahí está ese Dios diciendo: mis brazos permanecen abiertos. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición. Él conoce nuestra condición, que somos polvo, nada más dice la palabra. Pero Él no se complace, Él no se alegra al ver el sufrimiento, al ver los padecimientos de cada uno de nosotros. Él no se complace en nada de ello, sino que Él se complace, dice la Biblia, en mostrar y en hacer misericordia. Él eso es lo que se complace, dice la palabra, darnos vida. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios, ese es el proyecto de Dios. Cuando envió a su Hijo amado, era para que nosotros los seres humanos tuviéramos vida y vida en abundancia, pero la fuimos acortando, la fuimos reduciendo por la misma condición nuestra, por la misma desobediencia. Aquel tiempo que era extenso para el ser humano, aquel tiempo que era una barbaridad de años para nosotros, se fue reduciendo a tal edad que dice la Biblia que los máximos son 70, el más robusto a los 80. Entonces podemos ver que la misma desobediencia, el mismo pecado ha ido reduciendo la vida que Dios nos quería dar. Pero en esta bendecida tarde yo quiero compartir un mensaje con usted, yo quiero compartir una palabra con usted, un mensaje de parte de Dios administrando bajo este tema, volviendo a vivir algo que realmente nosotros nos preguntamos y decimos: pero yo no estoy muerto, yo estoy vivo aún todavía. No estoy hablando de una muerte literal, no estoy hablando de una muerte física, no estoy hablando de una muerte de este cuerpo, sino que estoy hablando de aquella muerte que tenemos, aquella relación con Dios, aquella comunicación que nosotros teníamos con aquel Padre que nos ha creado. Esa muerte es la que vengo a hablar, de esa separación es la que vengo a hablar. Pero sabe que no tenemos el valor, no tenemos la capacidad, no tenemos la fuerza para poder presentarnos delante de Él. No tenemos aquella capacidad para hablar con Él y decirle: yo entiendo de cuál muerte estás hablando, yo entiendo de cuál muerte me estás diciendo, porque verdaderamente muchos caminamos, pero andamos muertos en vida, andamos muertos como aquella vida, realmente andamos muertos totalmente. No tenemos propósito en la vida, no tenemos visión en la vida, no tenemos objetivos en la vida, no tenemos un futuro, no tenemos pensamientos que sean de prosperidad, no tenemos pensamientos que sean para un futuro mejor, sino que nos estamos quedando solamente estancados. Ya no queremos avanzar, ya no queremos crecer, ya no queremos absolutamente nada. Y lo más tremendo es que no solamente no queremos nada de prosperidad, nada de una buena salud, nada de una libertad, sino que ya no queremos saber nada de ese Dios que día con día nos administra, de ese Dios que día con día nos visita, de ese Dios que día con día toca la puerta de nuestros corazones. Ya no queremos saber nada de Él. Y eso es lo más tremendo. Entonces es porque verdaderamente estamos muertos en vida. Vamos caminando, pero no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Vamos caminando, pero no sabemos el fin de este camino. No sabemos el fin de las cosas que hacemos. No sabemos el fin de cada paso que vamos dando. Verdaderamente nos golpeamos y seguimos lo mismo. Nos maltratamos, seguimos lo mismo. Nos hacemos tanto daño, pero seguimos lo mismo. Eso es lo que está pasando. Estamos muertos. Pero por medio de la palabra Dios nos motiva, por medio de la palabra Dios nos impulsa, por medio de la palabra Él viene diciendo: hay que volver a vivir, hay que volver a restaurar, hay que volver a recuperar. Y cuando vengo poniendo estos textos bases en el capítulo 60 del libro de Isaías, en su verso 1 y 2, ahí puedes encontrar que es específicamente
con la nación de Israel, con aquella ciudad llamada Jerusalén, porque dice la Biblia que por el pecado, por la desobediencia, estos no tenían el valor, estos no tenían la capacidad, estos no podían acercarse, habían perdido toda esperanza de vida. Pero dice la Biblia que Dios, por su gran bondad, Dios por su gran misericordia, Dios por su gran fidelidad, dice la palabra que volvió a restaurar aquella ciudad, volvió a levantar a aquella persona, volvió a restaurar, dice la palabra, que aquella ciudad fuera nuevamente alegre, algo que el pueblo no podía hacer, algo que aquella nación no podía hacer por el pecado, pero Dios lo hizo por ellos, dice la palabra, aleluya. ¿Sabes? Y hablarte que no era para nosotros, sino que específicamente para la nación de Israel, era específicamente para la ciudad de Jerusalén. Pero esa misma palabra la vamos a aplicar ahora en estos tiempos también, porque el mismo Dios de Israel en aquellos tiempos, el mismo Dios de Jerusalén para aquellos tiempos, ese mismo Dios que estoy predicando en esta tarde, Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Por eso cuando vengo a este lugar, yo no voy a cambiar lo que dice la palabra, yo no voy a inventar aparte de lo que dice la Biblia, voy a pregonar lo que está escrito en la Biblia. Y a veces podemos decir, pero ese es en el Antiguo Testamento. La palabra desde Génesis a Apocalipsis viene siendo la misma. La palabra, el Dios de Génesis es el mismo de Apocalipsis, el Dios de Génesis es el mismo de San Mateo, el Dios de Génesis es el mismo Dios de todo el Nuevo Testamento, de todo el Antiguo Testamento, es el mismo Dios. Entonces esta palabra, volviendo a vivir, lo podemos aplicar en nosotros también, lo podemos aplicar para estos tiempos también, lo podemos aplicar para cada uno de nosotros que estamos encerrados, estamos totalmente desahuciados por nosotros mismos, estamos desahuciados por nosotros mismos, quizá por nuestra misma familia, quizá por nuestra misma pareja, quizá por nuestra vida, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Puedes estar desahuciado, pero hay un Dios que no te va a desahuciar, hay un Dios que no te va a desamparar, hay un Dios que todo el tiempo dice, yo te puedo restaurar. Lo imposible para el hombre, para mí no lo será. Lo imposible para el hombre, para mí no lo será, dice Dios por medio de la palabra, aleluya. ¿Sabes? Y entonces cuando llegamos a ese tiempo, la Biblia dice que aquella nación no tenía esperanza, aquella ciudad. Tenían vergüenza presentarse a Dios. No tenían el valor para acercarse a Dios. Cuando hablamos de volver a vivir, esta frase quiere decir cuando una persona ha pasado un proceso donde solamente ha visto la muerte, donde solamente ha habido sufrimiento, donde solamente ha habido dolor, donde solamente ha habido rechazo, donde solamente ha habido desprecio, donde solamente la oscuridad lo ha invadido. Pero ¿sabes qué? Puede volverte a Dios. O has pasado un proceso de depresión, has pasado un proceso de desconsuelo. ¿Por qué? Por algún problema que confrontaste, por algo que te hicieron, por algo que tú hiciste y ahora te está pasando factura. Pero llega el momento de aquel desánimo, llega el momento de aquella depresión, llega el momento de aquel desconsuelo. Esa palabra, volver a vivir, es cuando pasas ese proceso y vuelves a levantarte. Tienes nuevos pensamientos, tienes nuevos propósitos, tienes nueva esperanza, tienes una nueva vida. Bendita sea la misericordia de Jehová. Y lo más importante es cuando nosotros nos aferramos a la palabra. Lo más importante es cuando nosotros nos aferramos a lo que Dios dice. Lo más importante es cuando nosotros nos apartamos de la palabra del hombre y creemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre te va a condenar, el hombre te va a expulsar, el hombre te va a abandonar, el hombre te va a ignorar, quizás hasta tu misma familia te puede despreciar, pero hay un Dios que nunca te abandonará, dice la palabra, aleluya. ¿Sabes? Y entonces eso significa la frase volver a vivir, haber pasado un proceso. Pero en este caso la nación de Israel, la ciudad de Jerusalén, no era un proceso de enfermedad, no era un proceso de problema. La enfermedad que estos tenían es la misma enfermedad que el mundo entero tiene ahora en estos tiempos. La enfermedad que estas personas tenían es la misma enfermedad que los ha administrado hasta estos tiempos. Es el mismo problema que los ha administrado hasta estos tiempos. ¿Y de qué problema estoy hablando? ¿De qué enfermedad estoy hablando? Te estoy hablando del pecado que día con día nos está consumiendo. Te estoy hablando del pecado que día con día nos está sepultando. Te estoy hablando del pecado
que día con día nos está entrando en depresión, nos está metiendo a cárceles, nos está metiendo a la tumba, nos está metiendo al sepulcro, donde no nos damos cuenta. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Es la enfermedad más grande que hay en el mundo, es el pecado. La enfermedad más grande que hay en el mundo entero es el pecado, porque muchos pueden morir de cáncer, pero si van en las manos de Dios hay un lugar muy lindo que les espera. Muchos pueden morir de cualquier enfermedad, y todos tenemos que morir de alguna enfermedad, porque Eliseo, siendo un profeta de Dios, dice la palabra que estaba enfermo cuando éste murió. Aleluya. Pero sabes, la esperanza viva para todos aquellos que creemos en Dios, que con seguridad, con certeza decimos: para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Entonces no hay problema. Bendito sea Dios. Pero el pecado es algo peor que el cáncer. El pecado es algo peor que cualquier enfermedad en este mundo, y eso nos está dejando morir, eso nos está dejando sepultado, eso nos está dejando separado, alejados de Dios. Aleluya. Pero ¿sabes qué lindo dice la palabra? Mientras aquella nación no tenía el valor, aquella ciudad no tenía el valor para poder acercarse a Dios, para poder entablar una conversación con Dios, dice la Biblia que Dios manda al profeta Isaías, y este levanta con una palabra de motivación, va con una palabra de fuerza, va con una palabra de consolación. Este le dice: levántate. Está hablando a una persona que está caída, levántate. Está hablando a una persona que está deprimida, levántate. Está hablando a una persona que no puede movilizarse, levántate. Le está hablando a una persona que ya no tiene esperanza. Aleluya. ¿Sabes? Le dice Dios con el profeta Isaías en esta ciudad: levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Dios quería que esa ciudad fuera nuevamente alegre. Dios quería que esa ciudad fuera alegre una vez más. Pero ahora ya no es como aquella ciudad de Jerusalén. Ahora es con nosotros en la actualidad. Ahora es con nosotros donde está diciendo: levántate y resplandece. Dios quiere que seas una persona alegre. Dios quiere que tengas una familia alegre. Dios quiere que tengas un matrimonio alegre. Dios quiere que vivamos en colonias alegres. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿qué está pasando entonces? Hay algo que nos da vergüenza. Hay algo que nos aparta de Dios. Hay algo que nos oculta de la misericordia de Jehová. Hay algo que nos esconde de ese amor tan grande. Pero a pesar de todo ello, Él envía la palabra. A pesar de todo ello, Él envía el mensaje y está diciendo: levántate y resplandece. No tengas temor. Yo no te voy a hacer ningún daño. Yo no quiero verte para matarte. Yo no quiero verte para destruirte. Yo no quiero verte para burlarme de tu necesidad. No quiero verte para burlarme de tu condición, sino lo que quiero es levantarte y hacerte resplandecer. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová ha caído sobre ti. Aleluya. ¿Sabes? Eso Dios le decía a esta ciudad de Jerusalén: la gloria de Jehová ha caído sobre ti. Y ahora ya no es con la ciudad de Jerusalén, porque solamente fuera para ese lugar no tendríamos que predicar esta palabra, no tendríamos que encontrar el Antiguo Testamento. Esto tendría que estar ya solamente para aquel lugar. Pero no, Dios está diciendo: levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha caído sobre ti. La gloria de Jehová ha caído sobre ti. Y te pregunta: ¿cuál gloria? ¿Quién crees que te da la vida? ¿Cuál gloria? ¿Quién cree que te da la fuerza? ¿Cuál gloria? ¿Quién cree que te mantiene con salud? ¿Cuál gloria? ¿Quién cree que te mantiene con tu familia? ¿Cuál gloria? Te preguntas a veces. Aleluya. ¿Sabes? La gloria de Jehová ha caído sobre ti. Solamente de aprovechar, solamente de agarrar valor, solamente de decir: me voy a presentar a mi Padre, me voy a presentar al que me creó, me voy a presentar al que me dio el soplo de vida, me voy a presentar al que me da la fuerza, me voy a presentar a aquel que me mantiene en pie. Solamente eso hay que decir. ¿Y sabes qué va a pasar? Todo será diferente, porque dice el segundo texto del mismo capítulo 60 del libro de Isaías, dice que aunque la tiniebla cubra la tierra, oscuridad las naciones, sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti amanecerá Jehová. ¿Qué significa la palabra amanecer? Una nueva esperanza. ¿Qué significa la palabra amanecer? Una nueva oportunidad. Sobre ti Dios te da una oportunidad. Sobre ti Dios te está dando esperanza. Sobre ti, dice la palabra, y su gloria será vista, su esplendor será vista, su poder será visto en cada uno de aquellos hombres, de aquellas mujeres, de aquellas personas
necesitan un abrazo del Maestro. Aleluya. ¿Sabes? Esto es lo que me enseña la Biblia. Y esto es lo que el profeta está hablando en aquellos tiempos. Y solamente voy a compartirlo también. Cuando encontré esta palabra, estaba pasando un tiempo de desánimo, de consuelo. Pero estaba Dios hablándome por medio de la palabra. Él me estaba diciendo: levántate, no te quedes ahí donde estás. Levántate, no te mires que no vales nada. Levántate, no escuches la palabra del desprecio, no escuches la palabra del desconsuelo, no escuches la palabra de la depresión, no la estés escuchando. Levántate, alabamos a su santo y poderoso nombre. Levántate, hay que seguir viviendo. Levántate, hay que seguir perseverando. Levántate, hay que seguir luchando. Levántate, lo que vas a confrontar, si te acercas a mí, no lo vas a hacer solo, yo voy a estar contigo. Si lo que vas a confrontar, y cualquier condición que sea, cualquier problema que sea, cualquier proceso que sea, no te preocupes, no vas a estar solo, yo estaré contigo. Aleluya. ¿Sabes? Esa palabra esa que nos mantiene en pie. Los hombres te pueden condenar, los hombres te pueden expulsar, los hombres te pueden aborrecer, pero Dios siempre te va a amar. Dios siempre te va a amar. Él siempre va a estar ahí. Yo te amo. A pesar de la desobediencia, yo te amo. Entonces hay que volver a vivir. Hay que volver a restaurarnos. Hay que volver. Bendita sea la misericordia de Jehová. Porque mira, bendito sea Dios, en el capítulo 37 del libro de Ezequiel está hablando específicamente con la nación de Israel también. Pero es un texto, son unos textos de ese capítulo que lo podemos aplicar también en la actualidad. Del verso 1 al 14, ahí encuentras el valle de los huesos secos, totalmente sin esperanza. Usted sabe que un hueso seco ya no sabe ni de qué es, no sabe si es de animal, no sabe si es de persona, simple y sencillamente un montón de huesos secos, dice la palabra. ¿Y sabes? Pero dice la Biblia, en el Espíritu, dice Ezequiel, llegó el Dios de los cielos, puso las manos sobre él y comenzó a llevarlo en el Espíritu. Y pasó, dice la palabra, volando por aquel lugar. Y le dijo a Ezequiel, que está mirando. Ezequiel le dijo: mira, Señor, solamente miro un montón de huesos secos. Y le dijo Dios a Ezequiel: ¿crees tú que estos huesos vivirán? Y Ezequiel le dijo: Señor, solamente tú lo sabes. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Mientras Dios iba mostrando aquella nación cómo estaba destruida, como cuando Dios iba mostrando aquella nación en la depresión que había caído, en el abandono que había caído. Porque en esos textos, eso te podemos encontrar, que la nación de Israel había pecado, que ellos se sentían abandonados, ellos se sentían sin esperanza alguna, ellos ya pensaban que no iban a vivir, ellos pensaban que no iban a ser restaurados como tal. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Dios le dijo a Ezequiel: tiene que profetizar. Dios le dijo a Ezequiel: tiene que soltar palabra. Dios le dijo a Ezequiel: no te quedes callado. Bendita sea la misericordia de Jehová. Comienza a profetizar, comienza a proclamar. Paséate por esta nación, paséate por esta nación. Y comenzó a decir: huesos secos, oír palabra de Jehová, oír palabra de Jehová. Bendita sea la misericordia de Jehová. Y mientras él iba caminando, mientras él iba pregonando, mientras él iba soltando esta palabra, dice la Biblia que un montón de huesos comenzaron a ser restaurados. Comenzó a dar los huesos a su lugar, cada hueso a su lugar. De repente, dice la palabra, había un montón de esqueletos formados. Y le dijo Dios aún todavía: Ezequiel, sigue proclamando. Ezequiel, sigue profetizando. Ezequiel, no te quedes callado. Aleluya. ¿Sabes? Pero nosotros venimos a estos lugares. No me voy a malinterpretar. No vengo a decirle que usted es un hueso seco. No vengo a decirle que usted no sirve para nada. Sino que Dios está diciendo: así se siente el hombre, así se siente la mujer, que ya no tiene esperanza. Ellos dicen: ya no voy a vivir, ya no me voy a levantar, ya no me voy a restaurar. Pero ¿sabe por qué Dios nos manda con la palabra? Porque en la palabra hay poder, en la palabra hay vida, en la palabra hay restauración, en la palabra hay un avivamiento extraordinario, en la palabra hay esperanza para el que no tiene esperanza, hay vida para el que esté muerto en pecado. Porque dice la palabra: nosotros anteriormente estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora tenemos vida en la justificación
glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Sabes? Y entonces Dios le dijo a Ezequiel: ¿qué es lo que miras ahora, Ezequiel? Y le dijo el profeta: solamente veo un montón de esqueletos nada más. Y le dijo Dios: no te canses de proclamar, no te canses de predicar, no te quedes callado. Estos cuerpos van a ser restaurados, esta nación va a ser restaurada, esta nación va a volver a vivir, esta nación tiene esperanza una vez más. Y ¿sabes qué? Aquel hombre siguió hablando, aquel hombre siguió predicando, aquel hombre no cerró su boca. Y mientras este iba proclamando, dice la palabra que aquellos huesos, aquellos esqueletos iban siendo cubiertos con tendones, aquellos esqueletos, dice la Biblia, iban siendo cubiertos con carne. Y entonces de repente dice la Biblia que dijo: que está mirando Ezequiel, ahora que mira. Y este hombre dijo: solamente miro un montón de cadáveres, solamente miro un montón de cuerpos. Y le dijo: Dios de los cielos, sigue predicando, sopla vida sobre estos cuerpos, sopla vida sobre esta nación, sopla vida sobre estos hombres. Aleluya. Y sabes, Ezequiel no se queda callado. Este hombre siguió predicando, este hombre siguió saltando la palabra que Dios había dicho. Y comenzó a ver, dice la Biblia, cuando aquellos cuerpos comenzaron a levantarse, cuando aquellos cuerpos comenzaron a levantarse, dice la Biblia. Y entonces te dijo Dios a Ezequiel: y ahora que estás mirando, estoy mirando un montón de cuerpos con vida, estoy mirando un ejército de hombres que se mueve, estoy mirando una nación completa que se pone en pie, estoy mirando a aquellos que no habían esperanza, que ahora han sido restaurados, estoy mirando a aquellos que solamente eran huesos sin esperanza, huesos sin carne, huesos separados. Ahora estoy viendo cómo han sido restaurados, ahora estoy viendo que tienen vida, ahora estoy viendo que están en pie nuevamente. Aleluya. ¿Sabes? Cuesta creer en la palabra, pero es necesario creer en Dios, porque así está mucha gente sin esperanza, así está mucha gente que su hijo ya no tiene esperanza que sea restaurado, ya no tiene esperanza que su hija vuelva a la normalidad, ya no tiene esperanza que el matrimonio vuelva a la normalidad, ya no tienes esperanza que tus padres vuelvan a abrazarte, ya no tienes esperanza que tus hijos te vuelvan a abrazar, ya no tienes esperanza de nada. Te estás mirando como Ezequiel miraba, estás mirando como el gran profeta de Dios miraba. Él decía: ya no tienen vida, ya no tienen esperanza, solamente es un montón de huesos secos. Pero cuando Dios dijo proclama, cuando Dios dijo sigue hablando, pero ¿qué es lo más importante? Que la mano de Jehová vino sobre Ezequiel. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la mano de Jehová llegue sobre tu vida, que la mano de Jehová llegue sobre tu familia, que la mano de Jehová llegue sobre vida tu hogar, y las cosas van a ser diferentes. Vas a comenzar a proclamar donde ya no tengas esperanza, vuelves a restaurar aquella familia separada, Dios la vuelve a unir, aquel matrimonio separado, Dios lo vuelve a unir. Aleluya. ¿Sabes? Por eso que estamos en estos lugares predicándote la palabra. Aquí no venimos a confrontarte con la política, aquí no venimos a competir con usted, a pelear como si usted que quién cree o quién no cree. Aquí solamente predicamos lo que dice la Biblia, volviendo a vivir. Este es el mensaje que yo quería compartir. Y ¿sabes qué dice la palabra? Cuando Dios le dijo a Ezequiel: ¿qué miras ahora? Él le dijo: ahora veo un montón de hombres en pie, ahora nación que está en pie, alabado sea su santo y poderoso nombre, hombres que se mueven, que ya tienen vida. Y ¿sabes qué le dijo Dios? Estos eran la nación de Israel, estaban en su sepulcro, pero en su sepulcro yo lo he abierto para que estos se levanten, para que estos se restauren. Y esta misma palabra yo vengo a dejarte en esta bendecida tarde. No te estoy diciendo que estés sepultado literalmente, pero en tus pensamientos ya estés sepultado, en tus imaginaciones ya está sepultado, ya no tiene visión alguna. Pero Dios le dijo a Ezequiel: fue la palabra que soltaste, fue el mensaje que soltaste, lo hablaste con autoridad, lo hablaste con libertad, lo hablaste sin temor alguno, y ahora esta nación se vuelve a restaurar, ahora esta nación se vuelve a levantar. Lo mismo vengo a dejarte en esta bendecida tarde. Hay que volver a vivir, hay que volver a levantarnos, hay que volver a tener confianza en ese Dios que nos da la vida. Aleluya. ¿Sabes? Hay que volver a Él. Yo no vengo a decirte
Dios quiere tu dinero, Él no necesita tu dinero. Yo no vengo a pedirte absolutamente nada. Dios no necesita lo que usted pueda tener, porque de Él es todo. Nosotros solamente somos administradores. Pero sabe que sí lo que Dios quiere, que te acerques a Él. Porque cuando estos comenzaron a creer, cuando estos comenzaron a soltar la palabra, esta gente no se dio por vencido. Esta gente no se dio por vencido. Y lo acercaron a Dios. Y la gloria de Dios se movió a favor de ellos. Ellos se acercaron a Dios. Y dice la Biblia que fue un ejército grande. En el capítulo 37, verso 1 al 14 del libro de Ezequiel, ahí lo encuentras eso. Dice que fue un ejército grande que estaba en pie, donde no se podía ver absolutamente nada, donde solamente huelía a muerte, donde solamente había de soledad, donde solamente había depresión. Ahí todo cambió. Y en el texto base, ¿de qué Dios estaba hablando? De la ciudad de Jerusalén. Quería que esta ciudad fuera una ciudad alegre nuevamente. Y dice la Biblia que el rey iba a hacer la paz en esa ciudad y Jehová iba a ser la luz en esa ciudad. Entonces, cuando vengo a hablar del rey, representa a Jesús. Él quiere ser la paz en tu vida, y el Dios de los cielos quiere ser la luz en tu vida, la luz en tu familia, la lumbrera en tu familia. Expandirse esa luz no solamente en tu casa, expandirse esa luz para de afuera también. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo que Dios quiere. Y esa es la palabra que queríamos compartir con ustedes. Volviendo a vivir. No le tengas miedo a la amenaza. Nehemías iba a restaurar aquellos muros. Habían 3 hombres con un gran poder, con una autoridad, que se opusieron. Pero esto decía: van a ser como langostas, van a ser como cualquier animal, cualquier roedor, construyendo esas paredes. Y esas paredes van a caer. Decían los opositores. Pero Nehemías dijo: yo no vengo de parte de la palabra del hombre, yo vengo de parte de Jehová. Y si Dios me le manda a reconstruir, si Dios me manda a levantar estos muros no se van a caer, estos muros no se van a doblegar, porque no es el hombre quien lo va a construir, es la presencia de Dios quien lo va a mantener. No es el hombre quien te va a dar la vida, es Dios quien te quiere restaurar. No es el hombre quien quiere ofrecerte muchas cosas, es Dios quien quiere llegar a tu corazón, y Él quiere hacer cosas grandes contigo. Aleluya. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Así que en esta bendecida tarde, siempre engrandeciendo ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio que Él nos concede por acercar a este lugar y compartir esta palabra con usted. Volviendo a vivir. Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha caído sobre ti. Aunque tinieblas cubran la tierra, oscuridad de naciones, sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria, sobre ti será vista su gloria. Pero cuando le creamos a Él. Así que en esta bendecida tarde, si usted lo cree, que Él puede resplandecer, que Él puede restaurar, que Él puede cambiar todo nuestro ser, yo te invito, haz una breve oración conmigo. La Biblia a mí me enseña y me dice que con el corazón yo creo para justicia, pero con la boca confieso para salvación. Él es bueno y es perdonador, grande en misericordia para con todos aquellos que le invocan. Si usted lo cree, yo le invito, haga esta breve oración conmigo. No se te olvide, Cristo te ama. No se te olvide, Cristo te ama. No se te olvide, Cristo te ama. Alabados a Dios. Si tú lo crees, yo te invito, haz esta breve oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Si has hecho otra oración, te felicito. Unos consejos te doy: ora diariamente, lee palabra de Dios, busca donde congregarte, donde se te predique palabra de Dios,
evangelista Mateos en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga y pase